Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão, cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp, cuidar de você, esse é o plano. Agora a gente vai para o nosso quarto painel do dia. Vamos ao painel internacional. Mais uma vez, eu queria, antes de iniciar ele, lembrar que a nossa comunicação é com vocês que estão aí, querem fazer perguntas para os nossos palestrantes. Utilizem aqui no Zoom do webinar a opção do QIA, que é Q&A. Você consegue fazer perguntas. O nosso mediador, havendo tempo, às vezes a gente dá uma passadinha no tempo do painel para que consiga aí responder e sanar suas eventuais dúvidas sobre aqueles temas. Tá? Utilizem, participem. Vocês têm participado hoje ao longo do dia e também espero que consigam participar nesse nosso novo painel aqui, o quarto painel, que é o painel sobre o comparativo entre as diferentes legislações de compliance na América Latina. Esse painel tem o apoio do Mila, que sempre está aqui nos nossos eventos, fazendo também essa parte da América Latina, nos conectando com outros países. E para coordenar as atividades dessa mesa de trabalho e também apresentar o mini currículo, né, dos palestrantes que vão estar aqui conosco, eu queria convidar a doutora Karine Islar, parceira do escritório Jacó Coelho Advogados, uma parceira nossa também, que tem orgulho de dizer isso, uma amiga, presidente do MILA, Movimento pela Integridade da Latinoamérica, estratégia do CWC, Compliance Women Committee, Latam, possui formação como DPO pela Escola Trádios, certificada em Ética e Compliance pela UCEMA, Universidade del SEMA, Buenos Aires, possui curso de interpretação das normas ISO 19600, 37001 pela Bureau Veritas e o curso de Ética e Compliance pelo INSPER. Mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Escritora, professora, palestrante e uma amiga. Karine, mais uma vez, é muito bom estar ao seu lado, ver um painel com você, muito apoiando o nosso Compliance Across Americas, como todo ano você faz, apoiando os nossos compliance regionais. Então é com muito prazer que eu passo a palavra para você. Obrigado, Karine, mais uma vez. Muito obrigada, Márcio. É um prazer, meu amigo querido, estar contigo mais uma vez, não só nos compliances across regionais, mas também nos compliance across Americas. É uma felicidade enorme podermos trabalhar juntos uma vez mais. Esse painel ele terá o idioma espanhol como idioma prático, porque nossos painelistas são painelistas estrangeiros, e eu quero convidar, então, para compor conosco essa mesa virtual, o senhor Marco Túlio, engenheiro civil com mais de 41 anos de experiência, actuando en los últimos 18 años en la ingeniería de administración de contratos, con ejercicio de actividades profesionales en los siguientes países: Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Colombia, El Salvador, Irak y Brasil. Actualmente se encuentra en Paraguay, actuando como gerente del sector de ingeniería de contratos. Para formar nosso segundo painel, nuestro segundo invitado es el doctor Santiago Reches Mena, abogado con posgrado en Derecho de las Nuevas Tecnologías, Derecho de la Competencia, Negocios y actualmente mestre en Corrupción, Compliance y Acciones Colectivas por IACA.
experiencia en telecomunicaciones, energía y compliance. Nuestro amigo de Ecuador, que ya está acá con nosotros presentes, un gran amigo y un gran profesional. También quiero convidar como nuestro tercero participante del día, el doctor Mario Balivarian Cabrera, que es abogado con más de 20 años de experiencia, también maestre en regulación en el London School of Economics, Inglaterra, y el LLM en Derecho Petrolero en la Universidad de Dundee, Escocia, especializado en temas de energía, compliance, regulación y competencia. Entonces, para participar con nosotros y empezarmos nuestra presentación de este panel, yo quiero hacer una provocación al doctor Santiago Reiches, mi amigo que está acá presente con nosotros. Bueno, mi querido amigo Santiago, estamos ahora entonces nosotros dos para charlarnos un poquito acerca de la ley y del trabajo que vos venís desarrollando en Ecuador, incluso con participaciones importantísimas en el tema del compliance público. Contá para nosotros un poquito de la ley de Ecuador, porque, por ejemplo, acá en Brasil nosotros tenemos una ley administrativa y civil. Y en Ecuador la ley es un poquito distinta. Entonces, comentar con nosotros un poquito acerca de la ley de Ecuador y las iniciativas públicas y privadas que ustedes están haciendo muchísimo bien, porque yo te acompaño a vos, a su trabajo, y tengo un enorme placer en estar siempre acompañando lo que ustedes están haciendo desde Ecuador. Entonces, por favor, comentarnos un poquito acerca de la ley de Ecuador, cuándo empezó todo este movimiento y qué acciones están teniendo ustedes para que el compliance sea efectivo y sea exitoso en este país tan hermoso, tan bello como es el Ecuador. Muchas gracias, mi estimada Karini. Te agradezco muchísimo las palabras y la verdad, siempre la reciprocidad por todo ese apoyo que tenemos desde los amigos desde Brasil y de la región. Y primero quería preguntar si es que podríamos compartir la presentación que pude yo enviar a la organización. Mientras tanto, me gustaría agradecer a la Escuela Superior de Ética Corporativa, Negocios de Innovación, ESENI, de igual forma al Instituto de Auditoría, Riesgos y Compliance, ARC, y a toda la organización de del Sexto Congreso Integra, Cuarto Compliance Across Americas, por la gentil invitación que me han hecho. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre qué está pasando aquí en Ecuador. No es muy ajeno a la realidad de Brasil. Si felicitamos, Brasil es uno de los países en los cuales más se ha promocionado, más se ha desarrollado desde un punto de vista regulatorio, pero sobre todo veo que desde un punto de vista cultural. Y por eso es que el día de hoy tenemos 157 participantes, lo cual da fe de que realmente la cultura ética empresarial y también la integridad pública en Brasil está en un auge bastante importante. Yo Perfecto. te Podríamos puse pasar. la presentación, Sí, Santiago. está perfecto, claro que sí. Mi estimada Karine, tal vez podríamos pasar a la siguiente lámina. Brevemente, la verdad no quiero que esta presentación sea muy teórica, muy legalista, más bien quiero simplemente dar a conocer algunos instrumentos internacionales que el Ecuador se ha adherido, ha ratificado. La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y Transnacional 2002, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Decisión Andina 608 de la Comunidad Andina de Naciones y el Plan Andino de Lucha contra la Corrupción. Aquí quiero hacer un comentario, y es que es muy curioso, pero el mundo del compliance aquí en el Ecuador y en la región andina, tenemos esta norma dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra integración regional, y es muy curioso, pero es catalogado una soft law. Es un nice to have,
pero lastimosamente falta ese poder de implementación, de enforcement, y se vuelve un reto desde un punto de vista regional, que la Comunidad de Naciones pueda llegar a tener mayor peso supranacional dentro de los países de la región andina con relación a la lucha contra la corrupción. Y aquí creo que es un reto que en los próximos años esperemos sea desarrollado por la Comunidad Andina de Naciones. Falta la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad de la Función Pública, que fue ratificada por Ecuador. Y por último, el compromiso de Lima. Ustedes recordarán, en el año 2018, todos los países de la región participamos en el encuentro, en la Cumbre de las Américas, y principalmente existieron varios lineamientos relacionados a la transparencia y la integridad. De hecho, esta Cumbre de las Américas, este compromiso de Lima de gobernabilidad democrática frente a la corrupción, tuvo el apoyo y el compromiso del diálogo empresarial de las Américas, donde existen aproximadamente 300 grupos económicos, empresas multinacionales, multilatinas, empresas locales en las cuales empezaron a dar sus criterios, recomendaciones para que sean tomados dentro de la cumbre de los gobiernos de América. Es un reto muy grande que tiene la región y el hemisferio. El próximo año, en el 2022, que tenemos la siguiente cumbre de las Américas en Washington, en Estados Unidos, y realmente con todo lo que estamos viviendo en el contexto actual, COVID-19, en el cual ha sido lastimosamente una evidencia de las malas prácticas, de lo que no se debe hacer a nivel nacional, a nivel gubernamental, se debe hacer muchísimo. Yo creo que vale la pena que tanto Cumbre de Américas como el Diálogo Empresarial de las Américas permitan diseñar políticas gubernamentales enfocadas a negocios, transparencia e integridad. Y creo que es el camino correcto, es el gran escenario de la región en el cual debemos aunar esfuerzos. Karina, tal vez podríamos pasar a la siguiente lámina, por favor. Iniciativas internacionales para combatir la corrupción que estamos viviendo hoy en día en el Ecuador. Existe la iniciativa de la Cámara de Comercio Internacional, cuyo capítulo aquí en el Ecuador desarrolla constantemente, activamente, diferentes campañas. Tiene una iniciativa llamada La Honestidad Criolla, que debo felicitar porque busca que exista un mayor involucramiento de la sociedad civil y de igual forma del sector privado. Han invitado al sector público. Entonces, es una de las iniciativas que tiene bastante acogida. Por otro lado, debo mencionar, el Ecuador ha iniciado el proceso de ingreso a la OECD, con todo lo que esto implica, tanto desde un punto de vista regulatorio, pero sobre todo de adaptación frente a estándares internacionales. De igual forma, estas iniciativas internacionales como Pacto Global Red Ecuador tiene diferentes actividades, básicamente el sector privado que se ha buscado involucrar dentro de los 10 principios de Pacto Global. En el Ecuador tenemos ya adoptado la norma, la 37.001 y la 37.301, tanto por las autoridades gubernamentales y que han buscado promover esta figura dentro de las empresas públicas como en las empresas privadas. Lastimosamente debo también ser crítico en este punto y mencionar que las normas ISO no han sido realmente una buena respuesta, y esto hago una apreciación muy personal, porque lastimosamente ha llegado a tener un efecto cosmético dentro del sector público y sector privado. Lastimosamente, las empresas públicas y privadas no demuestran una eficiencia respecto de el sistema de la norma de gestión ISO. Por otro lado, existe un gran movimiento de los sector público, privado y sociedad civil con relación al cumplimiento de los ODS para el 2030, y la Mesa 16 es muy activa. Creo que existen muy buenas iniciativas con respecto a este cumplimiento del principio número 16. Y por último, dentro de las iniciativas internacionales, la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas, vemos que tiene un desarrollo bastante armónico, bastante propositivo y activo. Mi estimada Karine, tal vez podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Principalmente en el Ecuador podemos basar y ver que el mundo del compliance se basa principalmente en las
norma, digamos, de la norma, el Código Orgánico Integral Penal, en el cual encontramos ya una responsabilidad penal para la persona jurídica, siguiendo la tendencia regulatoria, estándares internacionales. De igual forma, se manifiesta que el sistema de integridad, como sus elementos, permite ya tener una atenuación de la responsabilidad penal para las empresas. Y esto es un gran reto, porque muchas de las empresas hoy en día, pese a que la norma existe, no saben cómo empezar a tomar los primeros pasos. Y hay mucha confusión. El mismo Código Orgánico Integral Penal trae a una figura nueva, que es la corrupción privada. Anteriormente teníamos el cohecho, el tráfico de influencias, el sobreprecio en contratación pública, la cooperación efectiva de las personas que formen parte de estos esquemas, digamos, fuera de la ley. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. El mismo Código Orgánico Integral Penal da y otorga incentivos por denuncias e información efectiva sobre temas relacionados a posibles actos ilícitos. Y en ese sentido se premia de manera económica a quien haga este tipo de denuncias, de información. Algo muy importante en el Ecuador es que cada vez se establece la reserva de identidad del denunciante y por otro lado el deber ciudadano del denunciante. Son dos figuras que están en una etapa muy primaria. Lastimosamente no llegamos al estándar de regulación de la Comunidad Europea, que tuvo recientemente una normativa, una directriz en ese sentido, y más bien sí vemos con mucha preocupación, por ejemplo, lo que pasó recientemente hace unos años con los denunciantes del caso Odebrecht en Colombia, que lastimosamente fue asesinado el denunciante y de igual forma su hijo. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Cuando hablamos del sistema de integridad, los requisitos que recoge nuestro Código Orgánico Integral Penal, ustedes lo pueden ver en la pantalla, la identificación, detección y administración de los riesgos, los controles internos, la supervisión y el monitoreo continuo, lo cual establece perfectamente lo que es el alcance y el origen de un sistema, modelos de gestión financiera, el canal de denuncias, que es una figura completamente nueva en el país, códigos de ética, programas de capacitación del personal, mecanismos de investigación interna, obligación de informar al encargado de cumplimiento sobre posibles riesgos de incumplimiento, normas para sancionar disciplinariamente las vulneraciones del sistema y, por último, las debidas diligencias a terceros. Debo mencionar que en este último punto, en las debidas diligencias, no existe una cultura previamente de saber con quién se estamos contratando. Principios como el Know Your Client, Know Your Customer, lastimosamente, no son muy conocidos en el país. Y por ende, en unas encuestas que vamos a ver más adelante, los índices de no conocimientos llegan a ser incluso hasta el 80%. Pasemos a la siguiente lámina. Dentro de las iniciativas gubernamentales, podemos mencionar una que realmente marca un hito, porque en el Ecuador se empezó a desarrollar ciertos pactos de integridad en el año 2003. Van a ser casi 20 años en los cuales el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez emitió este decreto ejecutivo por el cual se construyó una de las represas hidroeléctricas más importantes del Ecuador, el proyecto Masar, en el año 2003. Y por otro lado, permitió que una de las operadoras telefónicas celulares pueda ingresar al mercado ecuatoriano, en ese entonces Alegro, y realmente tuvo un impacto muy fuerte dentro digamos, de la convivencia nacional. Debo mencionar también el primer Comité de Ética Empresarial Anticorrupción en el año 2013, promovido principalmente por la Cámara Ecuatoriana Alemana, Pacto Global, Capítulo Ecuador, entre otras empresas públicas y privadas. Ya un poco más cercano a las fechas actuales, la Presidencia de la República emitió normas ecuatorianas de buen gobierno corporativo a través de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, perdón, de la Superintendencia de Compañías, y de igual forma emitió la Presidencia de la República un código de ética para sus funcionarios. Recordemos que el presidente Lasso se encuentra 5 meses en funciones y ha sido una muy buena práctica en la cual busca prevenir conflictos de intereses de sus funcionarios públicos, y este ha sido replicado en otros organismos públicos como el Consejo Provincial del Guayas.
Debemos destacar también que existe hoy un acuerdo para la lucha contra la corrupción entre el gobierno ecuatoriano y las Naciones Unidas. Pasemos a la siguiente lámina. Debemos mencionar de igual forma el trabajo de la Agencia de Cooperación Alemana, la GIZ, a través del programa Ecuador Sincero, que está teniendo un gran impacto principalmente en empresas privadas, empresas públicas, generar cultura ética empresarial. El proyecto empezó desde el año 2020 y vemos muy buenos resultados. Mencionar que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, la Autoridad de Concurrencia en portugués, emitió recientemente una guía de compliance en materia de competencia, una cosa realmente muy novedosa en nuestro país, siguiendo una tendencia regional como autoridades del Perú, entre otras, el INDECOPI como otras autoridades. Te comentaba brevemente las normas de comportamiento ético gubernamental, este es el Código de Conducta del Presidente de la República, pero también vemos que existen cada vez otro tipo de normas relacionadas a riesgos psicosociales. El Ministerio del Trabajo encontró y emitió recientemente en el mes de diciembre un protocolo de prevención de casos de discriminación, acoso laboral y de toda forma de violencia en los espacios de trabajo, lo cual ha permitido que los canales de denuncia empiecen a desarrollarse. ¿Por qué? Porque es un tema que impacta directamente en el clima organizacional de las empresas. Hay otras regulaciones. El Ecuador es cumplidor de sus obligaciones a nivel de lavado de activos y lucha contra el financiamiento contra el terrorismo. Recientemente el Ecuador aprobó una ley de protección de datos, primera vez en nuestra vida, lo cual permite que las personas podamos tener justamente esa protección de nuestros datos personales. Lastimosamente el Ecuador ha tenido varios ataques de hackers que se han llevado lastimosamente nuestra información, así que datos míos personales están navegando por ahí. Y estos días sufrimos el ataque a uno de al banco más importante del Ecuador. Existen varias iniciativas regulatorias en cuanto al lobby, a diversidad, inclusión y equidad. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Dentro de, una vez terminado toda esta fase regulatoria del Ecuador, todo lo que estamos viendo, que si ustedes pudieron ver entre el año 2020 y 2021, ha sido bastante activo en cuanto a iniciativas, en cuanto a regulaciones. También es muy importante ver qué se ha hecho desde un punto de vista práctico. Y en ese sentido, debo mencionar que existió un primer estudio latinoamericano y en el capítulo relacionado a Ecuador se menciona, por ejemplo, de todas las organizaciones que ustedes pueden ver en sus pantallas, cuáles de ellas son conocidas por las personas. Y lastimosamente los porcentajes de tanto normas de comercio, de Cámara de Comercio Internacional, PASI, convenciones de la OEA, de Naciones Unidas, directrices de OECD, Pacto Global, no son conocidas por la mayoría. Lastimosamente, falta mucha divulgación y falta mucho involucramiento del sector privado, porque el sector público ya es bastante regulado. Pasemos a la siguiente, por favor. Este mismo estudio latinoamericano empieza también a preguntar, bueno, las personas y las empresas conocen principios empresariales sobre el soborno de transparencia internacional, conocen sobre la norma técnica de la ISO 37001, normas, regulaciones sobre OECD, y peor, no son conocidas, lo cual prevé un gran reto para las empresas de empezar a desarrollar estos temas. Pasemos a la siguiente lámina, Karine. Dentro de los elementos que podrían llegar a configurar un sistema de integridad, podemos ver uno que otro que es algo más conocido, pero lastimosamente cuenta con un programa para contrarrestar el soborno. El 87.63% de las empresas dicen que no conocen. Por lo tanto, estas cifras nos permiten un poco conocer todo lo que se debería mejorar en nuestro país. Pasemos a la siguiente lámina. Cuenta con una política para identificar riesgos.
y ustedes podrán ver, lastimosamente, los índices son muy altos de empresas que no identifican, no monitorean, no hacen la gestión de riesgos, con lo cual los riesgos son latentes. Pasemos a la siguiente lámina. En relación a los canales de denuncias, de igual forma los porcentajes de no conocimiento son altos y realmente es un tema en el cual sí debería haber mayor, sobre todo involucramiento del sector privado, el cual, como pueden ver, presenta unas cifras alarmantes. ¿Por qué? Porque no se da herramientas para las cuales sus trabajadores puedan dar a conocer de conductas contrarias a la integridad y que de igual forma puedan alertar de forma preventiva ciertas cosas que estén ocurriendo dentro de la empresa. Pasemos a la siguiente lámina. Cuando se pregunta en este primer estudio latinoamericano por dónde las empresas privadas realizan sobornos, es alarmante poder decir que se disfrazan de donaciones, se disfrazan de patrocinios, se disfrazan de regalos y gastos de representación. Son aspectos que lastimosamente, al no tener sistemas de integridad implementados aquí en el país, al no tener, por ejemplo, normas desde un punto de vista de empresa pública, de no recepción de ninguno de estos tipos de conductas, los índices van en crecimiento. Pasemos a la siguiente lámina. Debo mencionar que uno de los factores que son más decidores al momento de hacer negocios en el Ecuador son los que proyecta el reporte global de competitividad, y en el Ecuador a la corrupción lo pone como el cuarto punto mucho más elevado dentro de esta categorización. Las calificaciones del índice de percepción de transparencia sobre el Ecuador han mejorado, pero más adelante vamos a ver algunos aspectos bastante decidores. Debo decir que también que este índice de percepción de la transparencia se enfoca mucho sobre todo al soborno. Pasemos a la siguiente lámina. Esta es una encuesta que salió la semana pasada y demuestra que la percepción de la población ecuatoriana sobre la lucha contra la corrupción manifiesta que un 43% sigue exactamente igual y un 21% que ha empeorado mucho. Pasemos a la siguiente lámina. ¿En qué medida creen que las leyes anticorrupción son eficaces en el país en el que trabajan? Lastimosamente, no son efectivas en el Ecuador. Esa es la percepción del empresariado. Hecho esto por una encuesta del estudio jurídico Miller y Chevalier, y lastimosamente nos deja en una posición muy deplorable, muy crítica. Pasemos a la siguiente pregunta, a la siguiente fase de la encuesta. ¿Cómo calificaría la corrupción en los países en los que tiene experiencia empresarial? Un obstáculo significativo, sin duda, es la corrupción. Y si ustedes pueden ver, llega a ser aproximadamente el 60%. Y aquí podemos ver algunas otras cifras de la región, en los cuales hay unos que estamos haciendo los deberes mal o no se están haciendo los deberes de manera adecuada. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Cuando empezamos a ver qué está sucediendo en el Ecuador y cuando existen varios casos y escándalos de corrupción, siempre se orienta o siempre se origina principalmente por investigaciones que empieza a hacer el Departamento de Justicia. En el periodo del 78 al 2007, el Ecuador tiene 10 casos, pero del 2017 al 2021 se han incrementado casi en el doble. Con lo cual, la mirada del Departamento de Justicia y otras autoridades a lo que está sucediendo en el Ecuador con ciertos vínculos con Estados Unidos está en alza. Sigamos a la siguiente lámina, por favor. Esta brevemente, mi estimada Karine, es una apreciación de lo que quería comentarles el día de hoy en este encuentro sobre qué está pasando en Ecuador. Hay avances del 2020 y 2021. Falta mucho desarrollo de los sistemas de integridad, pero empresas que ya lo tienen sí necesitan mayor
efectividad, mayores resultados. De igual forma, los compliance officers no tienen un rol protagónico, tienen un rol secundario, no tienen una línea directa al management, al top management, no tienen presupuestos en muchos casos. Consideramos que el caso Lavallato sí tuvo un impacto muy fuerte, muy frontal en el Ecuador, por lo tanto aceleró, y si te das cuenta, desde el año 2019 al año 2021, empezó muchísimo la iniciativa, tanto regulatoria, iniciativas privadas de la sociedad civil. Por otro lado, sí vemos que en caso de denunciantes en canales de denuncias que está en una fase primaria, existe mucha retaliación, falta de protección al denunciante. Por otro lado, el COVID-19 sí presenta un desafío para los programas de compliance y principalmente para las pymes. ¿Por qué? Porque este instante se está debatiendo principalmente la permanencia y la sostenibilidad de las empresas. Y hoy en día muchos de los del sector privado piensan en de qué forma sobrevivo, de qué forma me sobrepongo a la pandemia. Por lo tanto, los programas de compliance quedaron en un segundo orden. Y muy pocas empresas están empezando a ver o intentar ser sostenibles implementando sistemas de integridad, empezando a ver ESG, ambiente social y gobernanza. Lastimosamente es muy empírico, muy en una fase preliminar. Sí vemos que existe un efecto cosmético en cuanto a las normas ISO 37001, lastimosamente, pero sí creemos que empieza a gestarse, a originarse una cultura ética, tanto empresarial como del sector público, por algo diferente. Cuando inicié en el mundo del compliance, allá en el año 2006, era muy curioso, pero hablar de compliance ni siquiera nos conocían realmente qué era, cuál es el alcance. Yo recuerdo que trabajé en una empresa alemana que sufrimos un escándalo de corrupción de magnitud global. Y cuando expusimos en una de las cámaras de comercio aquí en el Ecuador, uno de los directores nos decía, miren, pero estos tipos de escándalos no van a suceder nunca en el Ecuador. Años después me encontré con esta persona y resulta que internamente le robaron dinero y empezó a darse cuenta de que internamente había que hacer mucho. Lastimosamente le sucedió una segunda cosa a este empresario y es que vino un inversionista al Ecuador, quiso comprar su empresa, lastimosamente no tenía un sistema de integridad, no podía demostrar la trazabilidad de todos sus actos, no tenía ningún tipo de normas de contabilidad, NIF, no tenía ESG, no tenía diferentes cosas, con lo cual perdió la oportunidad de su vida. Y entendió que con todas estas iniciativas, su negocio se vuelve sostenible para las próximas generaciones. Y hoy en día, muchas empresas ecuatorianas que buscan financiamiento o buscan partners en la región para poder subsistir, se dan cuenta que tener un sistema de integridad sí les va a permitir tener esa sostenibilidad, sí les va a permitir acceder a créditos dentro del mercado que se necesitan, pero creemos que esta cultura ética en el Ecuador ya nació, ya está en funcionamiento. Y es un gran reto para todas estas personas que somos, de cierta forma, activistas de lucha contra la corrupción. Aquí es un tema de seguir contagiando a las personas de que sí existen, que los buenos somos más y que las empresas que hacen bien las cosas son premiadas. Realmente las empresas que lastimosamente actúan en discrepancia con la integridad, son las que primero caen, son las que más riesgos tienen reputacionales, entre otro tipo de riesgos. Y mi estimada Karine, más bien agradecerte a ti por ser moderadora del espacio y también por permitirme contar un poco sobre lo que pasa en nuestro país, en el Ecuador. Muchas gracias, mi amigo Santiago. Como siempre, sus explicaciones, su habla tranquila, clara, nos demuestra una seriedad en todo lo que ustedes están haciendo allá en Ecuador. Su percepción de las cosas desde el punto de vista de Ecuador no son muy distintas
de las nuestras percepciones en otros países. Estamos todos caminando de una manera todavía muy empezando todo, ¿no? Claro que Brasil, por el problema del escándalo de corrupción que tuvo con Petrobras, Odebrecht y otras empresas de la construcción civil, tuvo una experiencia muy mala y con esto tuvo que correr muchísimo para acelerar los procedimientos, acelerar todo lo que pertiene al compliance, hasta porque la ley anticorrupción brasileña ya estaba en el Congreso desde el año 2010 para ser aprobada y solamente por fuerza de todo esto que pasó en nuestro país pudimos aprobarla en un tiempo récord y entonces las empresas empezaron con toda esta adecuación, ¿no? Después de todo esto, y también por el enforcement del sector público, que al tener las provincias, cada una su propia ley anticorrupción, su propia ley que determina que para participar en los procesos licitatorios, las empresas tienen que tener un programa de compliance para participar o para después dar secuencia a este contrato con el poder público. Entonces todo esto empezó a generar un poco más de trabajo en este sentido, de confianza de las empresas que las cosas realmente están empezando a acontecer en el país. Pero también nosotros estamos caminando, principalmente porque Brasil es muy grande y tiene un montón de provincias que tienen muchas dificultades en promocionar este tipo de acción internamente. Son municipios y municipios muy grandes de interiores, de provincias que son todavía muy, muy pobres en el sentido de tener condiciones de exigir de las empresas que prestan servicios este tipo de conducta, ¿no? De integridad, de compliance, de institución de un compliance dentro de estas provincias y de estos municipios tan chiquititos y muchas veces tan pobres, ¿no? Entonces, este movimiento, como decís vos, no podemos desanimar, tenemos que seguir, tenemos que empezar de alguna manera. Yo siempre hablo que tenemos que empezar de a poquito, con algunas medidas muchas veces un poco primarias, ¿no? Muchas veces las empresas no tienen condiciones de tener un mapeo de riesgo eficiente y solamente la ley de Argentina que yo conozco no exige que haya un mapeo de riesgos, ¿no? Las otras leyes de los otros países están siempre diciendo que hay necesidad de tener el mapeo de riesgo, los controles internos. Entonces, muchas veces una empresa chiquitita no tiene condiciones de tener una asesoría para hacer este mapeo, para hacer un procedimiento interno de sus departamentos. Entonces, la ley brasileña también trata un poco de estas diferencias, ¿no? De una gran empresa, una media empresa y una pequeña empresa, para que pueda entonces adecuarse a esta exigencia legal. Y vemos que en todos nuestros países de Latinoamérica con los cuales estamos conviviendo y trocando, intercambiando experiencias, sea por Mila o por otros movimientos, vemos que estamos todos en una misma página, estamos todos empezando. Yo veo que Brasil está un poco más adelantado por el tema de que tuvimos un escándalo muy grande y que generó una confianza, una pérdida de confianza en el mercado internacional muy grande. Imagínate que yo estuve en Perú en 2018 para el Congreso allá con Marco Tulio, que
ahora está en tránsito y todavía no logró entrar. Y allá después del Congreso estábamos charlando con algunas autoridades del país y me comentaron que las empresas de construcción civil de Brasil no son más admitidas para operacionar en Perú, que ahora las empresas de construcción que van a Perú para operacionar allá y trabajar con el sector de la construcción civil, especialmente las grandes construcciones, son empresas de España, justamente por el tema que muy bien nos comentó vos del escándalo de Odebrecht y de otras constructoras que repercutieron muy mal en toda la región. Y en Perú ocasionó incluso el suicidio del expresidente del país, para que no fuera arrestado. Entonces, la corrupción, todos nosotros sabemos que es maléfica, es danosa para todas las relaciones públicos y privados y que repercute en la sociedad directamente. Por estos países como Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, Guatemala, todos estos países ya tienen sus leyes anticorrupción y están haciendo un esfuerzo muy grande para promocionar actos de integración entre los países incluso, y nosotros hacemos parte de esto, vos y yo que estamos siempre ahí intentando hacer nuestra parte, poner nuestra semilla de la integridad, de la ética. Y yo te tengo una pregunta, yo hice acá una pregunta para hacerte. Acá en Brasil y en varios otros países de Latinoamérica, nosotros vemos que la responsabilidad es penal y la responsabilidad es objetiva. Países como Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, nosotros vemos por las leyes que la responsabilidad es objetiva, o sea, no hay que comprobar la culpa. Y en Ecuador, ¿cómo está funcionando esto? También la responsabilidad, además de ser penal, también es objetiva, recordando a nuestros espectadores que somente Brasil y Colombia no tienen leyes penales, ¿no? En los otros países de la región que ya tienen las leyes anticorrupción, las leyes son penales y Brasil y Colombia no son. Entonces, además de ser una ley penal en Ecuador, también la responsabilidad es objetiva. Y otra pregunta, ¿también se pone solamente a las personas jurídicas, como es el caso de Brasil, Colombia, México, Guatemala, por ejemplo, o las personas físicas también pueden ser penalizadas por la ley ecuatoriana? Son dos preguntitas que tengo para vos. Muchas gracias, mi estimada Karine. Mira, debo mencionarte una cosa, y es que el Ecuador recientemente implementó, o digamos, incluyó dentro de su legislación la responsabilidad penal para las personas jurídicas. Y lastimosamente hasta el momento no tenemos ningún caso. Aparentemente existe uno en la ciudad de Riobamba, que es en el centro del país, pero no existe mayor información al respecto, por ser muchos temas de carácter confidencial. Con relación al tema de la responsabilidad, sí, se debe probar la responsabilidad. Y más bien, sí vemos las personas que conocemos al respecto un cierto riesgo de cómo fiscales, jueces y en sí todo el sistema judicial en el Ecuador va a empezar a aplicar, por ejemplo, aspectos atenuantes de responsabilidad como el sistema de integridad. Se debería probar frente a un juez si es que realmente un canal de denuncias estuvo... Perdón, ¿sí? Santiago, entonces hay que demostrar la culpa. Sí. Sí, entonces no es objetiva entonces
la ley de Ecuador? Hay que demostrar que realmente existe la culpabilidad. Por otro lado, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es cierto que tiene un impacto principalmente en las personas naturales, en quienes hacen la representación legal. Y son ellos, y dentro de del mismo texto del Código Orgánico Integral Penal, se menciona a diferentes actores en torno a la persona jurídica, incluso terceros que pueden hacer actos en nombre y en representación de la empresa. Con lo cual, lo que te mencionaba de las debidas diligencias de terceros toma mayor relevancia y realmente es uno de los puntos que menos casos se hace en el país, lo cual llega a tener un impacto y un riesgo muy grande que tienen latente las empresas. Claro, claro. Y la cuestión de la gestión de los terceros y la debida diligencia ¿No? son cuestiones que son tratadas en todo, por lo menos todas las leyes que yo conozco en nuestra región, en Latinoamérica, son tratadas en todas las leyes. Yo creo que esto viene también muchísimo de la influencia de la propia ley norteamericana, el FCPA, que tenemos que tener la gestión, ¿no? La gestión de los terceros, la gestión el propio know Your Client, Know Your Customer. Este movimiento allí en Ecuador, vos me decís que está empezando y acá en Brasil, por ejemplo, nosotros vemos que las grandes empresas, las empresas que son sujetas obligadas a prestar información, por ejemplo, las financieras, las empresas bancarias, las empresas altamente reguladas en el país, tienen entonces una práctica mayor para el Know Your Client, Know Your Customer. ¿Vos ves este movimiento también desde allí en Ecuador? O sea, las grandes empresas que están trabajando en ambientes más regulados son las que más se preocupan con la gestión de los terceros o no? Grandes empresas indistintamente se están preocupando con esta temática. Aquí en el Ecuador tenemos varios sectores regulados, principalmente por las regulaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. No es obligatorio para todas las empresas, son ciertos sectores, como por ejemplo financiero, banca, inmobiliarias, seguros, entre otros. Ellos sí tienen un conocimiento mucho más fuerte de lo que es una debida diligencia, porque la misma norma les obliga. Pero sí hemos visto algunos casos en los cuales hacen una debida diligencia en una fase previa, pero no siguen el ciclo normal de que es una fase previa, durante y después de terminada la relación. Porque una cosa es una fotografía de este instante, y mañana puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, hemos visto que también se confunde mucho lo que es calificación de proveedores o fornecedores, y lastimosamente vemos que solo se queda en una etapa, pero no el ciclo. Por lo tanto, los riesgos se vienen a futuro. En algunas otras empresas, algo conocen sobre el Know Your Client, algo conocen sobre lo que debería buscarse como información para conocer de ese tercero, pero sigue siendo un riesgo latente. Lastimosamente, las cifras mismo, como te mencionaba, llegan a ser un 70-80% que no conocen ese tipo de procesos. Y creemos que la respuesta de ese 30% son de los sectores regulados, que cada vez son más y deberían ser más. Por ejemplo, en Colombia, de lo que conozco, y en Brasil, todas las empresas están reguladas bajo las normas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aquí en el Ecuador no, son ciertos sectores nada más. Cierto. Y es tan importante, ¿no, Santiago, que una empresa tenga el discernimiento y el entendimiento de que conocer y gerir los terceros es una actividad de mucha importancia porque un tercero puede perjudicar toda la operación, puede perjudicar toda la operación del negocio, de la empresa,
al causar un daño reputacional. Y vos nos comentó que recién fue publicada la ley la ley de protección de datos allá en Ecuador. Acá en Brasil también tenemos la ley de 2018, pero que entró en vigencia ahora en 2020. Y las empresas todavía no tienen la conciencia de que es muy importante hacer también una due diligence previa, claro, para la contratación y seguir manteniendo este monitoreo al decorrer del contrato, incluso para fines de protección de datos, porque las empresas que trabajan con nosotros, que puedan venir a ser operadores de los datos de una empresa controladora, ellas pueden perjudicar sumamente el negocio empresarial, porque están tratando datos, ¿no? Incluso en la ley brasileña se habla de la responsabilidad solidaria entre el operador y el controlador de los datos. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo está esta cuestión de la Ley General de Protección de Datos en Ecuador? Si también hay una responsabilidad, si hay esta diferenciación entre el controlador, el operador, se sigue más o menos el modelo europeo como nosotros acá, porque este escenario también es muy importante y camina junto con el compliance, con el programa de compliance en todas nuestras naciones, ¿no? Sí, Karine, mira, el proyecto, bueno, ya no proyecto, la Ley de Protección de Datos Personales aquí en el Ecuador sigue el modelo europeo. Yo te diría que es el referente, pero veo que, a diferencia de la norma brasilera, la norma ecuatoriana recién se encuentra en una fase en la cual todavía no tenemos la autoridad, no tenemos el regulador. Aquí en el Ecuador falta conocimiento, falta desarrollo de ciertas políticas que se deben desprender de la ley. Algo conocen las personas, pero principalmente por efectos de consecuencia. ¿En qué sentido? Hoy en día, el banco más grande del país fue objeto de un ataque de hackers estos días. Recién las empresas empiezan un poco a preguntar, bueno, ¿cómo están mis seguridades internas? La seguridad de la información. ¿Cómo están la protección de los datos de mis clientes? Y de igual forma, los usuarios o clientes también nos estamos preguntando cómo están manejando nuestra información. Entonces, creo que esos puntos sí van a permitir que se desarrolle de mejor forma la protección de datos personales aquí en el Ecuador. Debo mencionarte como una analogía al derecho de la competencia aquí en el Ecuador, y es que hace 10 años que pusimos en vigencia nuestra ley de control de poder de mercado, lastimosamente no se conocía. Tuvimos una autoridad de competencia en la cual al principio desconocía lo que tenía que hacer. Las empresas no hacían una debida diligencia con relación a aspectos de competencia, a distribuidores, a diferentes elementos. Y recién, ahora, 10 años después, vamos viendo cómo esta institución, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, va empezando a tener resultados, empezando a tener un poco más de madurez en cuanto a ciertas políticas, como te mencionaba, la guía de compliance, de competencia, empieza a interactuar cada vez más con otros organismos más maduros, digamos, autoridades de otros países, pero sobre todo el sector empresarial cada vez tiene mayor conocimiento de lo que es la competencia, de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero pese a eso, existe mucho por hacer en materia de competencia. No se diga el tema de protección de datos personales, que todavía está en una fase mucho más preliminar. Buenísimo. Nosotros desde acá también estamos en una fase preliminar, a pesar de la ley estar para nuestro conocimiento desde 2018. También tuvimos ahí una pandemia en 2020 que nos
nos dejó un poco en el aire, ¿no? Con todos los cumplimientos y todo lo que deberíamos hacer y cumplir con la legislación. También tuvimos ahí un ícono, un hiato entre la vigencia de la ley y la vigencia de las penalidades que empezaron ahora en agosto de 2021. Nosotros brasileños tenemos la fama de dejarnos todo para el último momento, para la última hora. Así que entonces también las empresas ahora empiezan a adecuarse, claro, con rarísimas excepciones, pero es así, Santiago. Son desafíos que tenemos nosotros en nuestros países, desafíos grandísimos, enormes, que tenemos que vencer. Y claro, con tantas empresas pasando por tantos momentos difíciles en sus finanzas y por el tema de la pandemia, como muy bien también habló vos recién en su charla, tenemos también que crear condiciones para que este movimiento no sea desvalorizado, no caiga en el esquecimiento, y cabe muchísimo a nosotros, formadores de opinión y movimientos como estos, de CENI, de Instituto ARC, de Compliance, del canal Compliance, y de nosotros, ¿no? En nuestras regiones también, yo en Mila y en CWC, vos en Ecuador, con todos los movimientos y todo lo que haces vos. Entonces cabe muchísimo a nosotros. Yo recién ministré 3 módulos del curso Latam, que creo que vos conocés, del Meritum Business School, y estuvimos haciendo estudios de caso en lo que falló, ¿no? En lo que falló en el cumplimiento, en el compliance de grandes compañías. Estudiamos el contexto de Lava Jato. Ahora empezamos el contexto de un escándalo de Amazon y también el contexto de Corpesca en Chile. Y nosotros vimos que, claro, el ejemplo de Lava Jato en Brasil es el más emblemático de todos, y aquel que el escenario realmente todo, podemos decir que todo falló, ¿no? En Chile vimos que los controles internos fallaron, especialmente relacionados a cuestiones financieras y todo esto. Entonces, estudiar los escándalos y todo lo que pasó y traernos para la discusión toda esta cuestión y resignificar estos estudios y salirnos un poco de todo lo que solamente la didáctica del aprendizaje y de la teoría, y involucrarnos más en la práctica, también nos puede traer enseñamientos preciosísimos. Como vos nos presentaste este tema de la ley de protección de datos de Ecuador, que hubo una violación en el gran banco de la nación. Nosotros tuvimos acá también la gran corte brasileña también invadida por hackers. Entonces, ¿cómo uno puede pensar que en el poder público, con toda la disponibilidad de tecnología, de recursos y todo esto puede pasar? Imagínate entonces en una empresa chiquitita que no tiene muchos recursos y cuyos recursos fueron impactados gravemente con el escenario de casi 2 años de pandemia. ¿Cómo nosotros, y acá te llamo a reflexionar conmigo y a darme su opinión para empezarmos a encerrar nuestro panel de hoy? Y de verdad me gustaría quedarme acá charlando contigo toda la tarde, porque la experiencia que tenés y todo lo conocimiento que tenés vos para presentar a nosotros es riquísimo. Entonces, llamo entonces a una reflexión, a vos, a mí, a Marcio,
¿Cómo podemos nosotros, en cuanto agentes de compliance, personas que están tratando empresas grandes y empresas chiquititas, cómo podemos nosotros hacer la diferencia, principalmente en un escenario de pandemia de casi 2 años, de empresas chiquititas que muchas veces no tienen budget? Como vos mencionaste anteriormente, muchas empresas no tienen budget para trabajar en Ecuador. Acá en Brasil también. Hay una pesquisa de KPMG de 2017 con 240 empresas en que el escenario es de que 32% de empresas que no tienen programa de compliance, que tienen programa de compliance, no tienen un presupuesto específico. Entonces, es un número muy grande. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, desde acciones nuestras, sobrellevar los desafíos y ayudar a que cada vez más nuestras empresas chiquititas, nuestras provincias chiquititas, pobres, puedan ingresar en este mundo y tentar trabajar, yo sé que con mucha creatividad, pero ¿qué crees vos y qué dirías vos a nuestro público que debe estar ansioso por saber cómo hacemos para crear escenarios favorables diante de tantos desafíos que tenemos? Sí, Karine, mira, yo creo que tenemos que volver a lo básico. ¿Y eso a qué me refiero? Es que al hablar de un sistema de integridad, de un sistema de compliance, estamos hablando de políticas, estamos hablando de papeles, estamos hablando de herramientas, cuando realmente lo importante y lo que hace a una empresa somos los seres humanos, los comportamientos individuales y de qué forma esos comportamientos individuales se conjugan con la línea ética que fija un top management dentro de una empresa. De qué forma se da mucho más aliento hacia el ejemplo de este Tom from the Top, que disemina hacia abajo justamente cuál debe ser el actuar de las empresas. De igual forma, considero que es muy importante, sin duda, que se dé mayor énfasis en cómo se debe actuar. Los entrenamientos deben ser vivos, no deben ser simplemente entregar un cartón, un papel. A nuestros clientes, particularmente, les menciono siempre de qué forma evidenciamos que la gente conoce. No es simplemente con el examen, no. Es el ejemplo, es volver a darnos cuenta que el ser humano mueve a la empresa. Por lo tanto, debemos empezar a trabajar mucho en lo que es la cultura, en lo que es el comportamiento, los hábitos individuales de las personas. Y eso se genera también con el ejemplo, como te mencionaba. Ahora, desde un punto de vista ya de empresa hacia afuera, debemos tener claro en qué sector estamos operando, qué otras empresas también tienen prácticas similares a las nuestras o mejores, o de qué forma yo puedo influir en mi cadena de valor. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar acciones colectivas, pactos de integridad, etcétera, en los cuales permita que nuestro sector empiece a mejorar. Es decir, la lucha contra la corrupción desde el sector privado no es solo individual, también es colectiva. Y en eso, ¿de qué forma podemos nosotros involucrar a mis stakeholders? Al regulador, a mis clientes, a mis usuarios, a mis trabajadores, a los familiares de los trabajadores, porque también estamos hablando de humanos. Y mira, una de las cosas que yo sí destaco dentro de la pandemia, de lo poco que puedo destacar, es que el ESG tomó un realce mucho más fuerte. Pero ya desde un punto de vista práctico, ¿cómo? Y es que antiguos organismos internacionales que para entregar un crédito, un financiamiento a una empresa, tan solo veían números, estados financieros. Y ahora se dan cuenta que aspectos de ambiente, aspectos sociales, aspectos de la gobernanza,
son mucho más importantes en la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque el ser humano no viene a ser un dígito, no viene a ser un número de un Excel. Necesita dar acción a las cosas. Y en ese sentido creo que el ESG se viene con muchísima fuerza, porque yo creo que muchos bancos, muchos organismos de financiamiento se han dado cuenta que el camino va hacia allá y muchas empresas también están orientándose hacia allá. Por lo tanto, creo que esos tres elementos son importantes. Un sistema no es infalible, puede fallar. Estamos hablando de que dentro de una cultura deben existir lineamientos de la empresa asociados con el comportamiento individual de las personas. Las empresas deben cada vez aunar esfuerzos para hacer una lucha colectiva frente a la corrupción o frente a cualquier aspecto que vaya en contra del sector. Y por otro lado, el ESG se viene con muchísima fuerza, no en los próximos años. Yo te diría, ya tiene una dinámica muy fuerte. Y Brasil veo que está muy avanzado en el tema. Yo comparto con todo lo que dices vos, Santiago. Realmente debemos estar muy preocupados con la cultura, la difusión, las personas. Yo hablo muchísimo acerca del tema con mis clientes, de que necesitamos empezar dentro de nuestra casa. Ayer mismo yo hablaba con mi marido que antes de sermos padres, somos educadores y que tenemos responsabilidad de formar personas para el futuro, para un futuro compartiendo un futuro con otras personas, con otras ideas, con otras culturas, con otra educación, con otra formación, y muchas veces dentro de empresas que también tienen culturas y formaciones y todo esto distinto, muy distinto. Entonces, ayer mismo yo hablaba acerca de esto. Somos todos educadores. Y al ser educadores, tenemos la obligación de formar seres humanos mejores cada día, preocupados con el tema del medio ambiente, preocupados con el tema social, de la inclusión, de la diversidad, preocupados con la temática también de la gobernanza, porque claro, una empresa existe para generar trabajo y generar lucro y generar bienes de consumo, ¿no? Entonces tenemos que pensar también en esto, pero claro, sin dejar de pensar en las grandes preocupaciones, las macro preocupaciones que son el medio ambiente y el social, el ambiente social, el ambiente de trabajo. Yo creo también que el ESG vino para quedarse. Están todas las temáticas muy involucradas, compliance, protección de datos. Incluso acá en Brasil tenemos una PEC, que la próxima semana voy a hablar de esta PEC, que es la PEC 17 de 2019, una propuesta de enmienda constitucional que visa poner la protección de datos dentro de la Constitución Federal como un derecho fundamental. Y entonces todos estos temas están totalmente abarcados y están abrazándose todo el tiempo, porque se comunican en todo el tiempo, ¿no? Y traer toda esta experiencia y traer toda esta novedosa manera de trabajar y de hacer las cosas para nuestros negocios, nuestras empresas, nuestros clientes es fundamental. Ellos tienen que estar a par de todo esto que está pasando e incluso de estas experiencias de países de Latinoamérica, porque trabajamos en conjunto, somos parceros de negocios. Yo quiero agradecerte muchísimo, Santiago. No tenemos preguntas en QA, pero tenemos acá un elogio de Rafaela Carvalho, que dijo que está encantada con nuestro panel, que ter una visión del escenario de compliance de otros países es una oportunidad valorosa.
Yo ya le agradecí en el privado. Estamos a disposición, no solo de Rafaela, pero de los otros interlocutores también que están con nosotros acompañando este painel. Quiero agradecer muchísimo a ESENI, al Instituto ARC, al canal Compliance, todos los patrocinadores. De una manera muy especial, quiero agradecer al doctor Giovanni Saavedra, que es el presidente del Instituto ARC, mi amigo que siempre nos invita, siempre invita al Mila para estar acá en este evento grandioso que es el Congreso. Mi amigo Marcio Luz, que está haciendo el ceremonial. Y también a vos, mi amigo Santiago. Espero en el próximo año poder estar con vos en Ecuador, estarmos participando juntos de un evento presencial, porque virtualmente ya participamos muchísimas veces. Es siempre un gusto estar contigo, intercambiar conocimientos con vos. Sos un gran ícono del compliance, de la lucha por el compliance y la corrupción en su país. De verdad estoy muy contenta y muy orgullosa de estar compartiendo este momento con vos. Y hay un montón de saludos para nosotros acá. Silvia, Luis Carlos, Caroline. Agradezco a todos por sus manifestaciones. Santiago, te doy unos minutitos más para Claro que sí, saludar y despedir. claro que sí, Karine. Ya estoy Muchas con el gracias. corazón muy apretadito porque quería estar mucho más tiempo con vos, pero sé que... Contame solamente un poquito a mí y a nosotros que estamos acá participando. ¿Qué acciones están haciendo ustedes desde el punto de vista de los órganos públicos? Porque sé que vos estás involucrado en trabajos importantísimos en los órganos públicos de Ecuador, incluso en la presidencia de la República. Contanos un poquito y después ya puedes hacer su saludo final. Muchas gracias. Un beso en su corazón. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Karine. Mira, te agradezco mucho por tus palabras, por los saludos de las personas que nos acompañan el día de hoy. Yo quería terminar con 3 cosas, mi estimada Karine. Este año, a inicios del 2021, en el foro de Davos, cerca de 1000 líderes empresariales, de sector público, etcétera, hablaron una sola palabra en común: cómo generar confianza, cómo restablecer la credibilidad. Y yo creo que es un gran reto para las personas que hablamos de ESG, que hablamos de sistemas de integridad, ver de qué forma generamos ese valor agregado a nuestras empresas. Eso es el número 1. El número 2, mira, en Alemania, el Parlamento alemán aprobó recientemente el de qué forma pasamos de un soft law a un enforcement en cuanto a derechos humanos. Y en ese sentido, ¿de qué forma los alemanes ahora buscan el cumplimiento pleno, tanto de cumplimiento de derechos humanos como de ambiente, para la cadena de valor de las empresas? Con lo cual, esto marca un hito. Existió otro país europeo que ya tenía implementada esta normativa, pero la Comunidad Europea está yéndose hacia allá. ¿A qué viene esto? A que justamente las empresas cada vez seamos más responsables con nuestras cadenas de suministro, tanto en derechos humanos como en ambiente. Y por otro lado, aquí en el Ecuador, lastimosamente no tenemos una agencia como tal que busque velar por la lucha contra la corrupción. Tenemos algunos organismos los cuales están buscando desarrollar una lucha plena y frontal. Lastimosamente la vara es muy alta, mi estimada Karine. Los casos de corrupción, no creo que solo de Ecuador, sino que aplica a toda la región, son muy profundos. Y cuando las heridas son muy profundas, toma tiempo para sanarlas. Pero lo que conversábamos, culturalmente ya se despertó algo en nuestra región, lo cual espero que tenga los años yo para poder ver esos cambios y que mis hijos tengan un mejor mundo. Y con eso termino, mi estimada Karine. La verdad, te agradezco muchísimo a ti. De igual forma,
Agradezco a ERC, a Canal Compliance, agradezco de igual forma a la organización, a ESENI, por este espacio. Y pues recordemos que todavía tenemos mucho por hacer. El COVID nos deja reflexiones de que estamos vivos, que las cosas pueden cambiar hacia cosas buenas. Y creo que es el reto individual de cada uno, ¿no? Aportar a un mundo mejor. Muchas gracias, Santiago. Tenemos una pregunta en el chat, en el que hay, y como tenemos 4 minutitos, ¿no hay cuestión, Marcio? ¿Sacaron la cuestión? No, hay. Luis Carlos Gaitán. Solo pido un pequeño comentario de ustedes sobre el rol de las juntas directivas en soporte a los programas de compliance. Gracias por la pregunta, Luis. Primordial. Prioridad 1A. ¿Por qué? Porque uno de los elementos principales es justamente ver de qué forma el liderazgo ético de la empresa puede empezar a influenciar en toda la empresa. Y yo te diría que estos cargos de administración, las juntas directivas, se vuelven fundamentales. Y de hecho, en muchos de los países en los cuales se debe probar que un sistema de integridad funciona, es robusto, se aplica, se vive, ¿de qué forma la junta directiva da el apoyo justamente al sistema de integridad? Recursos, autonomía, capacitaciones, diferentes temas. Se vuelve fundamental y te diría una de las piezas de la base justamente del sistema de integridad para las empresas. Por lo tanto, creo que los miembros de la junta directiva necesitan entrenamientos especiales, necesitan darse cuenta, visualizar la importancia del sistema de integridad y de esta forma aportar cada vez más. Porque estamos hablando de personas que son altamente capacitadas académicamente y entienden perfectamente. Saben muy bien qué está bien y qué está mal. Saben discernir. Entonces creo que hace falta simplemente llegar con el mensaje para que el discernimiento sea cada vez hacia un mayor fortalecimiento de los sistemas de integridad. Muchas gracias, mi amigo. Muchas gracias. Márcio, dejo contigo. Olha, mais uma vez, Karine e Santiago, muito obrigado por vocês estarem aqui. Que pena que tivemos alguns problemas com os demais palestrantes, infelizmente não faz parte, espero que todos estejam bem, é isso que eu posso pedir. Mas é interessante como a gente começa a pensar, né, e escutando você, Santiago e a Karine, discutindo e pensando sobre o Brasil, como todos os países também da América Latina estão nessa mesma luta, né? A gente às vezes fica aqui muito falando do Brasil, a gente fala muito aqui nos nossos congressos regionais e tudo mais, e quando a gente traz para o Compliance Across Americas, que a gente traz uma visão global, a gente começa, muitos dos nossos espectadores às vezes não participou do nosso global no ano passado, então começa a ver que a luta, a nossa disposição de ir atrás da regulamentação, de seguir os grandes regras globais, FCPA, como foi falado bastante, são importantes, né, para todos os países, né? Estamos todos juntos nessa luta para a gente poder melhorar cada vez mais os países, né? Então, acho que essa troca de experiência, Santiago e Karine, é muito bom, e mesmo sendo no espanhol, acredito que boa parte quase 100% do conteúdo foi de fácil absorção pela calma, pela maneira que vocês conduziram o espanhol. Então, acho que isso também facilitou. Eu quero agradecer realmente por vocês conduzirem e aprender. Eu, pelo menos, posso dizer por mim, aprendi mais sobre como está o compliance no Equador. Não fazia realmente essa noção dos avanços que vem acontecendo. Claro que tem passos ainda para ir, como aqui no Brasil, mas o como vem melhorando ao longo dos últimos anos, né? Então, parabéns aí. Espero que você consiga e a sociedade também consiga elevar os padrões aí de compliance, como aqui no Brasil todos nós esperamos. Muitíssimo obrigado por esse painel em espanhol, pelo Mila. Karine, mais uma vez, obrigado por o Mila proporcionar essa oportunidade para a gente. Conte sempre conosco. O Dr. Giovanni mandou um forte abraço para vocês também. Ele mandou aqui pelo WhatsApp e não podemos deixar. Muito obrigado.